Bueno, niños, continuemos acá con otro concepto que viene el tema de cargas en movimiento y vamos a hablar un poco sobre la resistencia. Entonces recordemos, los electrones se mueven en los conductores eléctricos, en los cables, que pueden ser de metales, inclusive hablábamos de una solución o de un líquido que tienen las baterías, también se mueven allá adentro. En el agua los electrones no se mueven, pero si uno echa, o perdón, si uno al agua le adiciona sal, eso va a ser un buen conductor, ¿sí? Entonces ustedes me van a preguntar, profe, pero ¿por qué yo he visto en películas que cuando alguien está al agua y le meto corriente eléctrica se electrocuta? Lo que pasa es que nuestro cuerpo sí conduce bien la electricidad. Entonces nosotros seríamos como esa sustancia que hace el agua conductora. El agua por sí sola no conduce. Bueno, habíamos dicho que la corriente eléctrica era el movimiento o la intensidad de corriente eléctrica del movimiento de esos electrones dentro de los cables. Listo. Pero ahora, si, si tenemos un cable, tenemos un cable y a este cable, por ejemplo, es de cobre y a este le ponemos otro material. Por ejemplo, a ver, un pedazo de otro metal. Digamos que le pusimos plata, otro metal plata. Entonces miren que aquí, ¿qué va a pasar con los electrones? Entonces, bueno, inicialmente teníamos que los electrones se estaban moviendo aquí, porque tenía una diferencia de potencial, es decir, estaba conectado a una batería. Ya habíamos hablado un poco de la diferencia de potencial. Entonces, aquí está el cable y aquí teníamos una batería. Bueno, recordemos, bueno, pongamos una baterita así. Sí, aquí tenemos la parte positiva o polo negativo, que son los electrodos, o cátodo y ánodo. Ánodo es el positivo y cátodo negativo. Entonces, la diferencia de potencial es la que producen esas dos terminales, los dos polos, ¿cierto? La diferencia de potencial o voltaje, que lo comparábamos con una bomba de agua, con una manguera. Entonces los electrones pues fluyen ahí, ¿cierto? Se van a mover y van a pasar por ahí, por por este material de plata. Los electrones van a... Ah, perdón, yo estoy pintando el sentido de los electrones de una forma que no es correcta. Recordemos que van de la parte negativa a la positiva. Entonces en realidad ellos deben moverse así. A ver, los electrones se moverían de la parte negativa y harían este movimiento. Pasarían por esta placa más grande de, de plata. Entonces ellos se mueven por acá. Me demoré harto haciendo este dibujito, pero es como para utilizarlo. Bueno, los electrones se mueven en la batería porque la batería es buen conductor y pasarían por esta parte que está aquí, que sería un pedazo de plata, ¿cierto? Una forma cilíndrica. Entonces, muy bien. Los electrones al pasar por ahí pues van a tener otro tipo de movimiento. Ya no van a fluir tan rápido como lo hacían en el cobre, ¿sí? Experimentos pues muestran, dependiendo de cómo sea ese otro material, por ejemplo la plata, de sus dimensiones, o sea, si es muy largo, a ver, si este material es muy largo, va a responder de una forma al movimiento de los electrones, si es muy largo. O si esta área transversal, o sea, esta parte de acá, es muy grande, comparada pues con su área, con su altura, ¿cierto? Entonces, mira, ahí tenemos dos tipos de, de plata, del elemento plata, dos cilindros de plata. Uno que es muy largo, pues comparado con su cara transversal.
y otro que al contrario tiene una cara transversal, esta que estoy pintando grande comparada pues con su altura. Entonces, bueno, yo puedo medir lo siguiente. Puedo medir la relación que hay entre el voltaje y la corriente. El voltaje que mido aquí en esta parte. El voltaje, entonces, como les dije, se puede medir, ¿sí? Entonces, yo puedo medir aquí en esta parte. ¿Qué puedo medir? Entonces, mediría, pintémoslo con negro, mediría un voltaje y una corriente, ¿cierto? Y esas propiedades de corriente y voltaje van a cambiar si yo utilizo un cilindro más largo como este que está acá, pero más delgado, ¿cierto? O si utilizo un cilindro de plata, que es de esta forma, con la cara más grande, pero menos alto. Listo. Entonces, yo puedo trabajar con la siguiente relación, con la siguiente fórmula. Puedo medir eso. Bueno, eso en realidad se mediría con un aparato que se llama multímetro. Entonces, bueno, miremos algo de eso. Por acá lo tenía en unas imágenes. A ver. Bueno, acá. Listo. En esta imagen tengo un multímetro. Un multímetro es este aparatico que tengo aquí. Ese aparatico me sirve para medir corriente o diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, tensión, o lo que es lo mismo, voltaje. Listo. Entonces miremos, a ver, bueno, este es el multímetro. Listo, ahí está. Esto es un multímetro de diferentes tipos, ¿cierto? Hay unos más fáciles de manejar, más económicos. Bueno, eso los utilizábamos nosotros como científicos, los físicos, en laboratorio para hacer experimentos, o los ingenieros electrónicos para hacer sus medidas, o los químicos también, bueno, para hacer experimentos. Aquí hay uno, miren, este es el dibujito, aquí donde tengo el, el mouse. Y sirven, por ejemplo, aquí estamos midiendo corriente eléctrica. También se lo puede calibrar, él tiene una perilla para medir voltaje. Entonces, muy bien, a eso me refiero en este dibujo que yo hice, que en esta parte donde yo coloqué ese cilindro de plata, puedo medir el voltaje y la corriente. ¿Con qué? Con un aparato de estos, ¿sí? A ver, bueno, también para medir corriente hay estas pinzas. Entonces yo tengo el cable, ¿sí? Y no hay necesidad de yo colocar las dos puntas, bueno, acá. Yo tengo un cable y con este aparato, tiene dos puntas ese aparato. Y entonces yo conecto. Tengo que abrir o meter la punta hasta allá adentro para medir la corriente. También el voltaje igual, tengo que hacer un proceso, tocar los cables como tal para medir el voltaje, tocar el material para medir. Pero hay otros instrumentos como estas pinzas que aquí se muestran para medir la corriente, ¿sí? Esa que se está mostrando ahí, a ver. Esa corriente, no hay necesidad de tocar el cable. Lo único que hace ese instrumento es unas pinzas que yo cierro alrededor de un cable y me dice cuánta corriente está circulando dentro del cable, ¿sí? Entonces es una forma de medir, en este caso, corriente. Como ya les he dicho más de una vez, la corriente es la intensidad de corriente es cuántos electrones se mueven en un conductor en la unidad de tiempo. Muy bien, entonces miren, aquí en el libro muestran diferentes cilindros. Entonces él me dice que cuando es muy largo, pues la corriente va a fluir diferente. Y cuando es muy ancho, va a fluir también diferente, ¿sí? Entonces la resistencia es la capacidad que tiene un material, la capacidad de resistencia que tiene un material a los electrones. Entonces recordemos que los electrones se mueven por un conductor. Pero cuando yo a ese conductor le pongo otra cosa, por ejemplo este pedazo de metal, de plata, por esa plata ya no van a ir tan rápido, porque la plata, ese material es diferente, más grande, como lo tenemos ahí, un cilindro más grande, su composición interna es diferente, entonces ya no van a ir tan rápido. Entonces se habla de una resistencia. Es parecido cuando ustedes están corriendo en el pavimento, ustedes van muy rápido, ¿cierto? Pero si ustedes cambian de terreno, por ejemplo al pasto, ya no va a ser tan rápido,
porque esos zapatos primero están diseñados para el pavimento o para cierto terreno. Lo mismo si ustedes van corriendo el pavimento y después cambian a una carretera destapada, la cual tiene piedras, tiene gravilla, tiene otros materiales como arena, ya no va a ser lo mismo el rendimiento, ya va a bajar su velocidad. Esa es la resistencia debida al cambio de material. Entonces los electrones cuando cambian de material experimentan algo que se llama resistencia, ya no se mueven tan rápido, ya no fluyen tan bien. Esa cantidad, ¿cómo la vamos a medir? Pues muy fácil. La resistencia pues va a ser igual, copiémoslo en negro, la resistencia que tiene un material va a ser igual al voltaje que está dentro del material sobre la corriente. Eso va a ser todo, la resistencia, ¿sí? Bueno, niños, entonces eso también da origen a la ley de Ohm, ¿sí? Aunque esa es la resistividad, alguien por allá se dio cuenta de que si yo siempre le empiezo a subir el voltaje, o sea, empiezo a cambiar, bueno, mire, volvamos a ese experimento. Si yo a este experimento, yo les había hablado mucho de una batería de 5 voltios, pero si yo a esta batería la cambio y utilizo, por ejemplo, utilizo dos conectadas de cierta forma, por ejemplo, en paralelo, voy a obtener entonces más voltaje. Le puedo colocar 3 voltios o los que yo quiera. Pueden ser 4,5, bueno, etcétera, etcétera. Los voltajes que yo quiera. Entonces aquí, obviamente, me va a crecer que si yo voy y mido con este instrumento que se llama multímetro, voy a tener otro voltaje y otra corriente. Igualmente, si yo pongo más baterías aquí en esta parte, voy a obtener ¿qué? Otro voltaje y otra corriente. Entonces recordemos el voltaje sí y la corriente I, ¿cierto? Obtengo diferentes voltajes y diferentes corrientes porque aquí en la fuente, en la batería, donde tengo la fuente de poder también se llama, la estoy cambiando, la estoy aumentando. O también puede ocurrir que la disminuye. Ya no utilizo 1,5 voltios, sino que utilice una menor cantidad de voltaje. Pero si yo voy y calculo la resistencia, o sea, puse otro voltaje, digamos el voltaje 1, que era más grande. Entonces me va a dar, si yo voy y mido el voltaje, hagámoslo por acá para que lo entendamos mejor. Listo. Entonces les dije, yo hice este experimento de cambiar la pila, poner diferentes voltajes. Uno, a ver, poner una batería, 2 baterías, 3 baterías conectadas de cierta forma para que siempre me diera un voltaje más grande. Entonces yo iba y medía aquí el voltaje. Inicialmente entonces me daba un voltaje y una corriente. Sí, estas que tengo acá. Pero cuando yo cambio el voltaje de aquí de la fuente, bueno, esperemos aquí un momento, aquí está. Cuando yo cambio este voltaje de aquí de esta fuente de la batería, ¿qué sucede? Pues voy a obtener otro voltaje que mido acá. Miren, acá donde tengo este cilindro, voy a obtener un voltaje 1 y otra corriente diferente. ¿Sí? Y si yo cambio otra vez el voltaje aquí, o sea, en vez de esta pila utilizo 3 pilas, voy a obtener otro voltaje que le voy a llamar voltaje 2 y otra corriente que le voy a llamar corriente 2. Pero hay algo. ¿Qué ocurre si yo tomo el voltaje que inicialmente tenía con la primera batería y lo divido? Voy a obtener pues la resistencia, que se define así, el voltaje sobre la corriente. Pero, bueno, copiémoslo con este. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasa? Y esto pues sería bueno hacerlo en el laboratorio. Recordemos, cambié la batería y volví y medí acá donde tengo este pedazo de plata. Había obtenido otro voltaje, el voltaje 1, dividido sobre la corriente 1. Pero ese valor no va a cambiar, si yo hago esa división se me va a conservar.
Y si yo vuelvo y cambio la pila, o sea, en vez de esta pila utilizo 3 pilas, voy a medir el voltaje 2, este que tengo acá. Y voy a tener una corriente obviamente aquí circulando por esta parte. ¿Qué va a ser entonces voltaje 2 sobre la corriente 2? Bueno, aquí me equivoqué y no es voltaje 1 y miren que ahí está voltaje I. Le voy a quitar este puntico. Es voltaje 1. Y siempre me va a dar la misma resistencia. Es decir, sin importar yo aquí en esta parte de acá cuánto le ponga diferencia de potencial, de voltaje o de tensión, que es lo mismo, siempre voy a tener, si yo voy y mido en esta parte de aquí, que esto sería el cilindro de plata, siempre voy y mido el voltaje y la corriente y las divido, o sea, hago la relación es coger el voltaje y divido sobre la corriente, siempre me va a dar la misma resistencia, no me va a cambiar, ¿sí? A eso se le conoce como la ley de Ohm. Otra forma de representarla es como la tenemos acá, que si yo voy a un plano cartesiano, yo creo que de eso deberíamos hacer un experimento y trabajar con los valores, ¿sí? Si el tiempo nos da, o bueno, ya sería más adelante. La ley de Ohm dice entonces que si yo voy y grafico en un plano cartesiano, en un eje los voltios y en otro la corriente, entonces bueno, aquí tengo los voltios que se miden en V con voltios y la corriente pues que la mido con amperios. Entonces coloquemos así, entre paréntesis están las unidades. Bueno, aquí es también voltios. Bueno, entonces tendría una línea recta, por eso es una ley. Entonces esta línea recta sería igual entonces a, bueno, miren que yo les copié que si yo divido el voltaje que circula en un determinado lugar sobre la corriente que también se mide en un determinado lugar en un circuito, eso me va a dar igual a la resistencia o resistividad. De aquí vamos a despejar entonces voltio, ¿qué hago? Y que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Como consecuencia tengo lo siguiente, que voltio va a ser igual a la resistencia por la corriente. Ahora, esta última fórmula la dibujo aquí en esta parte. Es decir, bueno, copiémoslo más organizadito. Esa gráfica que tengo ahí va a ser esta. El voltaje va a ser igual a la resistencia de ese material, que hablábamos de un cilindro que era de plata, por la corriente. Y siempre me va a dar una línea recta para el determinado experimento. Eso es la ley la ley de Ohm. Ohm es pues el nombre del científico o apellido del científico, que es Georg Simon Ohm, que era alemán y encontró esta ley de los materiales cuando fluye una corriente eléctrica y también existe una diferencia de potencial o un voltaje. Bueno, muy bien, niños.